gracias por la invitación a la mesa directiva de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y a ustedes por estar aquí presentes. La mayoría de ustedes son hematólogos de adultos y es una patología que pocas veces se ve en adultos, sin embargo, sí es importante el conocerla y el poder reconocerla cuando nos enfrentamos a este tipo de patologías. Bueno, en 1939, Scott y Rob Smith identificaron una entidad que se caracterizaba por la presencia de ataque al estado general, fiebre persistente, fiebre de grado alto persistente, adenomegalia, hepatosplenomegalia, y que progresivamente iba presentando pancitopenia con un curso clínico muy agresivo que finalmente llevaba a la muerte a los pacientes. Ellos la describieron como retículo histocitosis medular y pensaban que era una proliferación neoplásica de los histocitos y entonces la calificaban en este grupo. Conforme ha pasado el tiempo, hemos identificado y conocido más de esta enfermedad. Como ustedes saben, los síndromes histocíticos actualmente están fuera de las enfermedades neoplásicas, sin embargo, el comportamiento con mucha frecuencia y el tratamiento es como el de una enfermedad neoplásica. El síndrome hemofagocítico, en sus diferentes variedades, corresponde a las patologías que comprometen a los macrófagos, de tal manera que el síndrome hemofagocítico puede ser primario o secundario, la linfohistiocytosis hemofagocítica asociada a alteraciones genéticas o hereditarias y la que está asociada a otras patologías, principalmente infecciones. Deberemos de hacer diagnóstico diferencial en su momento con las patologías que se asocian también a otros defectos del macrófago y que se acompañan también de hemofagocitosis, pero que tienen un comportamiento clínico diferente. Se caracterizan en general por una proliferación no maligna, pero sí no controlada de los macrófagos y los linfocitos T, que producen una elevada cantidad de citocinas que van a ser un círculo vicioso en activación tanto de macrófagos como linfocitos T. Estos son otros nombres con los que se le ha denominado a esta entidad. Y vamos a ver que hay tanto la forma hereditaria como la adquirida. Las hereditarias evidentemente van a ser muchísimo más frecuentes en pediatría, de tal manera que la linfohistiocytosis hemofagocítica familiar se asocia a una serie de alteraciones que son conocidas, alteraciones genéticas que ya son conocidas, pero también hay una serie de alteraciones que seguramente no conocemos y en el transcurso de los siguientes años iremos identificando. Hay otra condición hereditaria que se asocia a inmunodeficiencias que ya son bien conocidas, el síndrome linfoproliferativo ligado a X, el síndrome de Griscelli, Chediak-Higashi. Las formas adquiridas tal vez son las más frecuentes y las más conocidas. Ahí tenemos las que están asociadas a procesos infecciosos, de ellos los virales son los más frecuentes y tal vez en nuestro medio el virus de Epstein-Barr es uno de los virus que con más frecuencia vamos a tener asociados a este síndrome. Otro tipo de agentes endógenos, enfermedades reumáticas y procesos malignos, que es lo que con más frecuencia van a ver en el paciente adulto. La forma primaria es autosómica, recesiva, se presenta en un muy bajo porcentaje de pacientes y si no le damos tratamiento, si no lo identificamos en forma adecuada y en las etapas iniciales, la supervivencia es de 2 meses una vez que empieza con la sintomatología. Si es identificado y tratado a tiempo, pues esto se está modificando cada vez más. La forma secundaria tiene una activación anómala del sistema inmune que puede presentarse también en inmunosuprimidos, pero que cuando no es un paciente inmunosuprimido, en el inmunocompetente lo convierte en un paciente inmunosuprimido y además pues un alto porcentaje de este síndrome en la forma adquirida se presenta posterior a enfermedades malignas. Enfermedades hematológicas malignas predominantemente como linfomas de células T y otros tipos de linfomas. Tanto en la forma primaria como en la adquirida, con mucha frecuencia, un agente infeccioso es el factor desencadenante. Decíamos, el virus de Epstein-Barr
es el que más frecuentemente se ve asociado tanto en la forma primaria como en la forma adquirida. Aquí, en la forma primaria, hay un factor genético responsable de las exacerbaciones y que frecuentemente se asocia también a las recaídas. Este defecto produce una función inadecuada y una respuesta inadecuada de los linfocitos T y de las células NK, de tal manera que esos linfocitos T se van a estar activando en forma defectuosa, aunque esto no es propiamente una inmunodeficiencia. La inmunidad primaria y la inmunidad adaptativa las conserva el individuo. Bueno, ya decíamos, hay una serie de enfermedades asociadas en las primarias, asociadas a otros defectos de la fagocitosis, pero todas estas infecciones, vean ustedes, aunque Epstein-Barr es el que más frecuentemente vamos a ver como el detonante en el desarrollo del síndrome hemofagocítico, prácticamente cualquier tipo de infección nos va a dar lugar a estas patologías, a este síndrome. Las neoplasias hematológicas son con mucho las que más frecuentemente se van a asociar al desarrollo de síndrome hemofagocítico en el adulto. En condiciones normales, como ustedes recordarán, una vez que el microorganismo entra al organismo y es reconocido por el macrófago, simultáneamente se van a activar las células dendríticas, de tal manera que el macrófago va a fagocitarlo, va a activar una serie de citocinas, principalmente la interleucina 12, esto finalmente junto con la célula dendrítica van a actuar como presentadoras de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno va a llevarlo con el linfocito T y entonces el linfocito T va a dar lugar a la inmunidad adaptativa con una respuesta citotóxica, va a tener células de memoria y por otra parte vamos a tener activadas también a las células NK. Las células NK lo que van a hacer es que van a aumentar la secreción de interferón gamma y ese interferón gamma va a actuar a su vez sobre el macrófago que le dio origen a su activación y entonces se va a producir la destrucción de la bacteria que fagocitó, pero también se va a activar la apoptosis de esa célula. De tal manera que esto hace que la respuesta sea limitada y esto es lo que en condiciones normales sucede. ¿Qué pasa en la linfohistiocytosis hemofagocítica? Aquí lo que sucede es que el mecanismo desencadenante aparece, activa a los linfocitos T, estos linfocitos T producen una hipercitocinemia y esa hipercitocinemia se vuelve un círculo vicioso, sigue activando más linfocitos T, produciendo más citocinas y no se rompe este ciclo. Esta hipercitocinemia va a bloquear la homeostasis y entonces va a comprometer, valga la redundancia, la inmunocompetencia del sujeto. Al mismo tiempo va a aumentar la actividad del sistema retículo endotelial y de los macrófagos, de tal manera que empieza a haber un síndrome hemofagocítico reactivo. Este síndrome hemofagocítico va a favorecer la proliferación de histocitos. Esa proliferación de histocitos, tanto en número como en actividad, va a empezar a fagocitar las células en médula ósea, condicionando una insuficiencia medular, y esta insuficiencia medular, que no ocurre exclusivamente en médula ósea, sino ocurre en todos los órganos a donde puede encontrarse un macrófago, empieza a producir hemofagocitosis y a dañar el órgano en el que está hemofagocitando, de tal manera que lleva al individuo a falla orgánica múltiple. Al mismo tiempo, activa al factor activador del plasminógeno, de tal manera que cuando se activa el factor activador del plasminógeno, empieza a haber defectos de coagulación, y esta coagulación va a culminar en una coagulación intravascular diseminada.